¿Cómo anda primero B? ¿Cómo les va? Vamos a ver la unidad número 10, aplicación de las fuentes del derecho. Como siempre les decimos, estudien por la bibliografía. Bien, vamos a tratar de hacerlo simple. Interpretación y aplicación de la ley. Cuando hablamos de derecho o de leyes, nos referimos a leyes generales y abstractas. Leyes generales y abstractas, derecho consuetudinario, principios generales del derecho, nuestra materia, pero esas leyes generales y abstractas se tienen que aplicar a un caso concreto. ¿Y quiénes son los que aplican las leyes generales y abstractas a un caso concreto, particular, que resuelven un litigio? Los jueces. Entonces, los jueces crean normas individuales. ¿Se acuerdan cuando vimos la pirámide de Kelsen, de lo general a lo particular? Las normas generales y las normas particulares, denominadas sentencias, que resuelven cada caso concreto. Bien, queda claro. Pero no solamente los jueces elaboran normas particulares, incluso los propios particulares pueden hacerlo. ¿Cuándo? Cuando se celebra un contrato. Bien, y ahí rige la autonomía de la voluntad de las partes. Entonces, las partes de un contrato, por ejemplo, un contrato de compraventa, deben someterse al contrato, a las cláusulas contractuales, como a la ley misma. Bien, más o menos queda claro. Entonces, ¿qué es interpretar? Cuando hablamos de interpretación, interpretar es desentrañar el verdadero sentido y alcance de una norma jurídica. ¿Es una tarea que tienen los jueces solamente? No. También esa tarea la tienen los operadores jurídicos, los operadores del derecho. ¿Se acuerdan que vimos eso en clases anteriores? Entonces, interpretación y aplicación de las normas jurídicas están íntimamente vinculados. Pero cuando hablamos de aplicación, nos vamos a referir específicamente a la aplicación del derecho que hacen los jueces. Bien. Entonces, hablamos de aplicación del derecho. ¿Cómo aplica el juez el derecho? ¿Es un mero silogismo? Cuando vimos lógica, ¿se acuerdan? Lógica formal, lógica material. No, no es un mero silogismo. Tiene una tarea un poco más ardua, más compleja. Entonces, interpretación y aplicación. Interpretación y aplicación de las leyes están íntimamente vinculados, porque para aplicar la ley a un caso particular, previamente la tengo que haber interpretado. Acá, en la interpretación, voy a exponer las razones. Y acá voy a llevar esas razones a la decisión. Lo que hacen los jueces, llevan esas razones a la decisión del caso concreto. Deciden el litigio. Bien, son los decisores. También en la clase pasada hablamos de la Suprema Corte de Mendoza, de la Corte de la Nación. Y dijimos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación es el órgano máximo, el último intérprete de las leyes. Último intérprete y también el último decisor, el último que aplica las leyes. Había un juez norteamericano, juez de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, el juez Robert Jackson, que decía, para la Corte Suprema de ese país, pero se aplica también para acá, no tenemos la última palabra porque seamos infalibles, sino que somos infalibles porque tenemos la última palabra. ¿Por qué? Porque acá se cierra el Poder Judicial, es lo máximo dentro del Poder Judicial de la República Argentina. Bien, entonces volvemos al silogismo judicial, interpretación y aplicación. Los jueces no hacen un mero razonamiento matemático, donde tenemos una premisa mayor, una premisa menor y la conclusión
o conclusiones. Bien, la premisa mayor, ¿qué es lo que es? La ley general y abstracta. La premisa menor es el caso controvertido. Y la conclusión es la sentencia judicial. Pero este razonamiento lógico que hacen los jueces no es meramente formal. ¿Se acuerdan cuando vimos lógica formal y lógica material, o también denominada lógica argumentativa o lógica retórica? Sino que es lógica deóntica, lógica del derecho, y es mucho más abarcativo. Hasta acá queda claro. Y nos metemos en esta premisa mayor, que es lo que señala la ley. Por ejemplo, nos metemos ahora en la cuarentena o en esta ochentena. ¿Qué dice la ley? Artículo 205 del Código Penal. Será reprimido el que violare las medidas sanitarias tendientes a evitar la introducción o propagación de epidemias. Delitos contra la salud pública. Artículo 205. Artículo 239. Estamos hablando del Código Penal. 239. Delitos contra la administración pública, contra esta desobediencia de una orden de autoridad. La premisa mayor es que será reprimido el que viole, en este caso, la cuarentena, que viole el decreto que tiene medidas sanitarias para evitar la pandemia, en este caso, epidemia. Esa es la ley general, artículo 205 del Código Penal. Artículo 239 del Código Penal. Bien, queda claro. ¿Cuál es el caso concreto? Y que se juntan 50 amigos a hacer un asado, a hacer una fiesta. Está permitido hasta 10, dice el decreto. No, 50 amigos. ¿Cuál es la conclusión? Que el juez, bien, va a aplicar una sanción. La sanción que establece la ley. Y va a tener que dar sus fundamentos, va a tener que dar sus argumentos. Esto es como que se basa en la sana crítica racional. Bien, sana crítica racional o una decisión razonablemente fundada, como señala el artículo 3 del Código Civil y Comercial. Más o menos hasta acá queda claro. Y después de esto nos metemos en la subsunción.